bendiga, nuevamente estamos con ustedes. Vamos a estar hablando en la serie del sacerdocio cristiano, lo que es ministrando a Dios en la vida devocional acerca de la oración. La lección 2 es la que nos corresponde hoy. Bueno, vamos a estar hablando de la oración. La oración tiene que ver con nuestras motivaciones. Para sentirnos motivados a trabajar por una cosa, necesitamos conocer el propósito y provecho de lo que queremos. La motivación actúa sobre la base del deseo para orar en base a la Escritura, y se debe tener un gran deseo para orar y estar pidiendo algo que nosotros anhelamos. La oración de Dios, cuando nos presentamos a Él, pues nos va a producir poder de parte de Dios. Entonces el inicio es el deseo de cambiar una realidad, es de cambiar un destino, es el desafío para orar creyendo en las promesas de Dios y cambiar y transformar la historia. El primer ejemplo que tenemos es el de Moisés. Oró con un deseo de llevar a la nación al propósito de Dios, de que el pueblo, aquel fuera el pueblo de Dios y que Dios fuera su Dios, en una tierra que Él les había prometido. En Éxodo 33, 11, 13, 14 dice: y habló Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Cuál era la clave? Que Moisés oraba y hablaba con Dios cara a cara. Esa era la clave que tenía Moisés. Otro personaje bíblico es Elías, un hombre que oró y con señales, prodigios, milagros, él fue a reconstruir nuevamente el altar en Israel. Santiago 5, 17, 18 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Este es Elías. Otro personaje que tenemos bíblico también es Nehemías. La condición de la ciudad donde estaba Nehemías era una condición desastrosa, y la noticia le llega a Nehemías, y esto lastima su corazón, esto le genera una urgencia, un gran deseo de hacer cambios. Pero ahora Nehemías dice lo siguiente, cuando le dan la noticia, dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías 1:3. Aquí está la noticia, aquí está la motivación para orar. En el capítulo 1 de Nehemías, versículos 5 al 11, dice: la acción aquí de Nehemías, después de que recibe aquello, la acción de él pues es orar, es confesar pecados, es humillarse, es citar las promesas de Dios, es pedir la oportunidad de cambiar la situación en base a las promesas y los propósitos de Dios. Y Nehemías hace un plan, ora. Nehemías tiene una motivación fuerte para orar, y dice de la siguiente manera: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia. Está apelando a los pactos, está apelando a las promesas y la misericordia de Dios. Dice: a los que le aman y guardan sus mandamientos. El versículo 6 dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Está hablando a Dios del pueblo como siervos. Dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí, dice, os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder, y tú y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tus siervos y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Bueno, Nehemías aquí tiene una grande motivación.
¿Qué es lo que nos hace tomar el hábito de la oración? La motivación de los problemas, de las necesidades. Si usted no tiene necesidades, entonces tampoco tiene la motivación de orar. Realmente. La oración es la manera de comunicarnos con Dios, donde Dios habla con nosotros y nosotros con Dios. Cristo no solo nos enseña y nos pide orar, sino que nos motiva a orar, a hacerlo. Y Él nos dice en Lucas 11:9, dice, pidan y recibirán, busquen y hallaréis, llamen y se les abrirá. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así es que la oración en nosotros es algo que va a generar, a producir poder. La oración individual en cada uno de nosotros tiene que ver con la motivación. Mi pregunta es, ¿cuál es su motivación para orar? ¿Es fuerte? ¿Está volviendo su mirada al Señor? ¿O hacia dónde tiene su mirada con la necesidad? ¿Ya se presentó delante de Él en la necesidad? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque si usted tiene una grande necesidad, yo creo que el poder de Dios es más grande, porque para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedir y se os dará, ¿verdad? Llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Es la invitación que el Señor nos hace. ¿Cuál es nuestra motivación? En Mateo 11:12 dice que se requiere una motivación violenta, fuerte, porque aunque Juan el Bautista era el más grande de los profetas, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, pero el requisito es una seriedad para orar, es la disciplina para orar, es una pasión fuerte, no hay tibieza en esto. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Si queremos ser tibios en la necesidad, yo creo que nuestra oración no tiene realmente el deseo intenso, ¿verdad? No nos hemos dado cuenta, o la necesidad que hay ni siquiera nos cala, no nos interesa, ¿verdad? Pero cuando queremos que Dios haga cambios, sí, la motivación es grande y estamos listos para empezar a humillarnos y a pedir delante de Dios. Entonces, cuando oramos nosotros, entramos a la presencia de Dios. Y entrar a la presencia de Dios se hace en una actitud de quebranto. Y aún estar en la presencia de Dios, Él produce quebranto en nuestras vidas. La actitud de quebranto es una actitud adecuada para con Dios. Es contrario a la soberbia, es contrario a la altivez. En Lucas 5:8 hay dos personajes que cuando estuvieron delante de la presencia de Dios se quebrantaron, se humillaron y reconocieron quién era Él. Dice en Lucas 5:8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hechos 9:6, Pablo dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Dos hombres que al tener un encuentro con el Señor, al entrar a su presencia, el contacto con Él, su corazón inmediatamente se quebrantó. A un lado la altivez, a un lado el orgullo, todo eso. En Mateo 21:44 dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Bueno, ¿qué implica esta escritura? Si nosotros vamos a Dios quebrantados, Él nos va a formar. Pero si vamos con altivez delante de Dios, entonces Él nos va a desmenuzar, fíjese bien. Y entonces seremos quebrantados cuando nosotros tenemos altivez ante las cosas que Dios hace o no lo aceptamos en su soberanía, en su señorío como Dios. Entonces seremos hechos pedazos. No Dios, el mismo pecado, nuestras mismas acciones, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos humillamos, nos quebrantamos, Dios empezará a pasar su mano a moldear nuestras vidas. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5, versículo 5, la última parte de versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Fíjese bien, Dios da gracia, ¿sí?, a los que se humillan, pero a los soberbios los resiste, ¿sí? Y después de humillarse delante de Dios, esperemos que Dios nos exalte en su momento, ¿sí? Y esto es una grande verdad. Ni el quebranto, ni entregarnos nosotros a nosotros mismos, ¿sí?, ni la entrega ni el quebranto son fines en sí mismos, solo son medios para ser
usados por Dios. Así es que la oración nos hace entregarnos a Él con humildad, nos hace entrar en su presencia, nos hace ser humildes, no altivos, pero ni el quebranto ni la entrega son fines en sí mismos, solo son medios para ser usados por Él. Entonces, la oración da lugar también al Espíritu Santo, a su poder. La oración trae sensibilidad espiritual en la Escritura y también en la presencia de Dios. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, es la primera cosa. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, la segunda cosa, aquí el propósito, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo cuando viene nos da poder y nos permite ser testigos. En Hechos 2:42-43 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La oración en nosotros genera entonces sensibilidad espiritual, llama al Espíritu Santo, le da lugar al Espíritu Santo esa oración cuando nos vamos y nos presentamos delante de Dios. La oración también produce salud. Se tienen dos opciones cuando uno quiere vivir en paz. O se vive ansioso o se vive confiando en el Señor. La oración se ocupa de las causas que nos hacen estar ansiosos, pero también de los efectos, para que mientras la respuesta llegue a esas causas, no causen esos efectos. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que es muy importante que la oración genere paz en nuestras vidas, porque esto trae salud. Bueno, tenemos que orar y ofrecernos a nosotros mismos al Señor, presentarnos a Él, entrar a su presencia. Podemos adorarle, podemos mostrarle nuestro corazón, podemos confiar en lo que hay para que Él genere limpieza dentro de nuestros corazones. Tenemos que ofrecerles cada día a nuestra familia, tenemos que presentársela a Dios, tenemos que entregarle nuestras necesidades al Señor, tenemos que escuchar y obedecer sus instrucciones cuando oramos. Así es que tenemos que buscar a Dios fervientemente, porque es muy importante que la oración individual nosotros la practiquemos. En Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Es muy importante que le busquemos así para que esa oración sea ferviente. Ahora, ¿qué buscamos cuando oramos? En Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tesoros que se encuentran solamente en la oración y que requieren un precio. Ese precio es la disciplina y es el esfuerzo constante para estar presentándose delante de Dios y vaciando todo aquello que nos impide acercarnos confiadamente al trono de Dios. En Proverbios 8:17 y 18 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Buscarle, estar con Él, presentarse, entrar a Él, a su presencia. Ahí hay riquezas y honra, están con Él. Y riquezas duraderas y justicia. La oración es individual, la oración genera poder, pero también la oración corporativa debe ser una oración que se practica. En Josué 24:15, Josué nos habla de servir a Dios con toda la familia y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes os sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, fíjese lo que dice Josué, serviremos a Jehová, yo y mi casa. Así es que ministrar a Dios con toda la familia, con alabanza, con palabra, con acción de gracias y oración, es una bendición. El ejemplo lo tenemos en Éxodo 12:21-23. Cuando se celebra la Pascua, se hace por familia. La Pascua es algo que va a celebrarse por familia, es una solemnidad. Venía un juicio, venía una destrucción, pero Dios insta a que se haga una administración por
por familia. Esa administración por familia, Moisés la recomienda y Dios se la da para que la establezca algo permanente en Israel. Y dice Éxodo 12, 21, 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el hebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estarán en el hebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Jesucristo es nuestra Pascua. Cuando nosotros ahora con la familia le ministramos a Dios, es una grande bendición. No hay lugar para que los hijos tomen otra identidad. Nuestra identidad está en Cristo. Así es que hay una guía aquí muy importante. En Deuteronomio 4:9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay una guía para orar con nuestra familia, la guía de oración de los padres. Los padres pueden guiar a sus hijos a orar por la mañana al levantarse, al comer, al salir, al dormir. Los padres tienen que enseñar a los hijos a interceder por los demás familiares, por sus hermanos, por los mismos padres. Son guías de oración que son muy importantes en nuestras vidas, porque de eso depende que nuestros hijos vayan haciendo un hábito de oración. Cuando uno tiene sus hijos pequeños, es cemento fresco para sembrar. Así que cuando amanece, vaya con ellos, y aún ya estando grandes la familia, júntense y denle gracias a Dios por ese día. Que van a comer todos juntos, agradezcan a Dios su fidelidad. Que van a salir, antes de salir de casa, oren con ellos: Señor, guarda nuestra entrada, nuestra salida. Danos gracia, danos sabiduría en todo lo que vamos a hacer. Que hay un proyecto, ponerlo en las manos de Dios. Que al acostarse también, Señor, gracias por este día, guarda nuestros sueños. Hay un texto que los niños saben, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Así es que los niños lo aprenden cuando nosotros les enseñamos. Así es que esa es la guía de oración. En 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18 dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo para orar específicamente. Las oraciones de Dios tienen que hacerse específicas. Eso es muy importante para que alcancemos las promesas. Mateo 18, 19 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La base del crecimiento en la iglesia de Jerusalén era que oraban, era que ministraban al Señor por las casas, así se alimentaban espiritualmente y compartían peticiones todos ellos. Vamos a leer la siguiente cita, se encuentra en Hechos 12, 5 y versículo 12. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Dónde cree que estaba la iglesia? En una casa. Y sigue diciendo: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban orando por Pedro, que había estado en la cárcel. Y curiosamente, cuando Pedro sale, llega y toca, dice que una muchachita va y abre y lo ve y le cierra y dice: aquí está Pedro. Pero era una casa donde estaban orando. Las peticiones se compartían de casa en casa. No era chisme, ¿verdad? Sino que era la fuerza corporativa de gente que se ponía de acuerdo. En Deuteronomio 32:30 dice: ¿cómo podría seguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Entonces, cuando hay más oración, hay más avance espiritual sobre el enemigo. Filipenses 4:6 dice: por nada, dice, estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Cuando oramos más, la gracia abunda, la gracia es más fuerte. Cuando la gracia es más fuerte, el poder de Dios también fluye con más fuerza. Pero aquí lo más importante es que aprendamos a tener comunicación y unanimidad en la oración, en la administración a Dios por familia, que es el avance realmente de la vida espiritual en el creyente. Así es que seguimos hablando, nosotros hablamos hoy de la oración individual y la oración corporativa, la oración. Que el Señor le bendiga, son nuestros deseos, y vamos a continuar con nuestra serie del sacerdocio cristiano acerca de la oración. Después seguiremos hablando. Hoy hemos hablado de la oración y esperamos que estos consejos de la Biblia sean de grande bendición para usted. Que el Señor le bendiga ricamente.